Bueno, nos acompaña Francisco Martínez, presidente de Fedecámaras. Bueno, hasta este mes, Francisco, porque viene el proceso de renovación de autoridades. Hay una asamblea en Maracaibo el 12, ¿no? Ya este sí va a ser el último programa. Sí, señor, Por el lo 12. menos como presidente de Fedecámaras. Así es, el 12, ¿no? Es la No, el 17 y 18. 17 y 18 en Maracaibo. Sí. Bueno, tantos temas, Francisco, ¿no? Es una agenda repleta de comentarios, pero me gustaría comenzar, porque es lo que se jerarquiza hoy día y es de lo que está hablando muchísima gente, ¿no? Este nuevo anuncio de aumento salarial, el impacto, el reflejo de todo esto en la economía, de qué sirve, dónde están las coordenadas que inviten a pensar en un plan antiinflacionario, en fin, la pequeña y la mediana empresa. ¿Qué pasa con este aumento entonces? Sí, realmente lo que pasa es que eso realmente no sirve de mucho. Y no sirve de mucho porque no va acompañada la medida del abordaje estructural para detener la inflación. Uno no entiende por qué los funcionarios del gobierno incluso manifiestan abiertamente y celebran abiertamente de que esto es un éxito más del gobierno nacional, cuando lo que deberían estar es pidiéndole disculpas al pueblo venezolano por la incapacidad en el abordaje de la inflación. Hasta que no se aborde el tema inflacionario en el país, va a ser difícil que los venezolanos recuperemos el poder de compra, porque el tema donde está es que el gasto indiscriminado del gobierno, el gasto desproporcionado del gobierno, los lleva inevitablemente al no tener capacidad financiera, porque han tenido cerrado ya todas las posibilidades de financiamiento producto de la responsabilidad del gobierno, entonces tienen que hacer emisiones de dinero inorgánico y eso es lo que alimenta la inflación y eso es lo que está acabando con la paz y el poder de compra de todos los venezolanos. Bueno, vamos a hacer un paréntesis. Pasa porque tienes problemas con el audio y entonces vas a tener que hablar A la vieja usanza, porque estuviéramos en la calle, ¿no? Sí, bueno, entonces, bueno, lo que sucede es eso. El gobierno es el gran responsable de la pérdida del poder adquisitivo de todos los venezolanos. Ahora, en ese sentido, Francisco, que no hay nada que indique que se va a colocar para la discusión un plan antiinflacionario. Es una dinámica diabólica, sube sueldo, sube la inflación, sube sueldo, sube la inflación. Es un ciclo perverso, ciertamente es un ciclo perverso porque tú no estás corrigiendo el fondo, tú no estás yendo al fondo del problema y evidentemente en la medida en que tú sigues aumentando, sigues elevando ese círculo vicioso que no permite que se recupere el salario real. El tema y el problema del país en este momento, en los temas inflacionarios, se llama inflación, no se llama de otra manera y eso tiene un abordaje que está en todos los libros. Un estudiante de economía sabe exactamente lo que hay que hacer para abordar la inflación. Ajustes macroeconómicos y fiscales, más nada, con fórmulas inventadas. No hay ningún indicio que eso vaya a ocurrir. Por lo pronto no tenemos información de que eso esté, que vaya en esa dirección. Ahora, más bien por el contrario, siguen celebrando lo que a nosotros nos parece un drama, porque Venezuela no le sirve pero es una este sistema. pírrica, porque a las pocas semanas, no pasarán más de 2 El semanas pueblo, cuando veas no, el reajuste ni de pocas precios. semanas, ni pocas semanas. El horizonte son de máximo 60 días que el gobierno está obligado en seguir aumentando. Además, el círculo vicioso es aún más grave, porque recuérdate que tenemos, la burocracia en este país tiene alrededor de casi de 2,5 millones, 2,800,000 empleados públicos y automáticamente cada vez que vienen estos aumentos se aumenta también el gasto público y vuelven a prender la maquinita del dinero inorgánico que es lo que alimenta la inflación. Pero eso tiene un límite, ¿no? Porque vas a llegar a una inflación ya de 1000 y tantos %, que es la proyección de este año 2017, y puede seguir creciendo de manera perversa, como mismo lo señala. Eso es correcto, porque los salarios, como siempre hemos dicho, en sentido figurado, mientras la inflación va por el ascensor, los salarios van por la escalera en el primer piso apenas cuando ya están los salarios en el penthouse. Ahora, fíjate, otra variable, la pequeña y la mediana empresa. ¿Qué empresas pueden aún soportar esto y qué decisiones están tomando las empresas para poder, bueno, transitar este temporal? Bueno, las pequeñas y medianas empresas sufren horrores cada vez, porque esto es como una competencia de salto alto. Sí. Cada vez que le subes la altura, evidentemente tienen peores
posibilidades de poder rebasar esa altura. Y eso es lo que le está pasando lamentablemente a la pequeña y mediana empresa, que son los grandes generadores de empleo. Se están cerrando empresas, se está perdiendo empleo en el país y por sobre todo se están perdiendo ventanas de libertad para los consumidores venezolanos. Ahora, fíjate, esto también afecta, por más que sea vigorosa en sus pilares, a la gran empresa, a las empresas constituidas, las que tienen años de trabajo. Sí, pero que dan tienen un más aporte posibilidades. Claro, pero de todas maneras toman decisiones y toman algunas iniciativas para tratar de recortar gastos, etcétera. Absolutamente, por eso es que la mayoría de las empresas está declarando de que está trabajando más o menos al 30% de su capacidad, están redimensionando, primero porque no tienen materias primas, segundo porque tienen unos costos excesivos que no pueden trasladar al mercado porque o están regulados o porque sencillamente el mercado no lo aguanta. El empresario no le gusta aumentar los precios, los empresarios lo único que hacen es vigilar la calidad de los bienes y servicios que fabrican y que hacen y por sobre todo hacerlo con rentabilidad para permitir la generación de riqueza que sea lo suficiente para que crezcan los negocios y se puedan pagar los salarios dignos. Muchas veces cuando se aumentan los precios, los mercados no lo toleran y eso tiene consecuencias gravísimas también para los empresarios. Entonces, cuando uno vigila la relación costo-beneficio, es donde encuentra el precio justo que aceptan los consumidores. Ahora, fíjate, algunas proyecciones que realizan economistas es que en temas tan puntuales como el abastecimiento, la escasez, el problema de las divisas, la situación se hace más crítica en este segundo semestre, lo cual pudiera tener un reflejo y un impacto, digamos, en el abastecimiento nacional. Por supuesto, y va a No seguir hablo solo siendo más crítica. de comida, hablo también de medicinas y otros productos. Por supuesto, es que ahorita en los temas de inventarios cada vez están mucho más precarios. Todos los días aquí rompemos el récord de mínimos históricos de inventario y todos los días rompemos el récord de empresas que tienen que cerrar o que tienen que redimensionar y que cada vez se les hace más difícil su operación. El sistema empresarial privado venezolano está bastante comprometido por culpa de un gobierno nacional que no permite, no promueve las empresas, sino que por el contrario ataca la propiedad privada, sigue criminalizando al sector privado y eso se está traduciendo en los anaqueles, en desabastecimiento y en muchos problemas que tenemos hoy los venezolanos para poder alimentar dignamente a nuestra familia. Ahora fíjate, eso me da pie para ir a otro tema, ¿no? La propiedad privada, el proceso constituyente que estimula el gobierno, lo que pueda surgir de esa constituyente paralela al margen de la Constitución de 1999. Hay una serie de documentos, yo no sé si tienen credibilidad o no, que están circulando a través de las redes sociales, donde ponen en alto peligro la propiedad individual, la propiedad empresarial, el estudio de los hijos, la patria potestad. A veces meten miedo y terror, ¿no? Psicoterror, como dicen otros en este sentido, pero algo debe estar pasando. Y algunas declaraciones por allí que han dado algunas personas que pertenecen, digamos, a la estructura oficial, obligan como a pensar y a reflexionar sobre lo que se pretende con esta constituyente. Sí, es que esto es un traje a la medida que necesitan un pequeño grupo de personas que necesitan. O sea, ¿tú crees que es despejar el camino hacia un régimen comunista, claramente, hacia un modelo comunista? Bueno, eso lo dice, por lo ejemplo, menos la Iglesia va Católica, a un ¿no? modelo que beneficie a una pequeña minoría en detrimento de más de 30 millones de habitantes. Se llame comunismo, se llame como se llame. Yo creo que tiene altas dosis de populismo. El populismo en este país hay que erradicarlo. Ese es el verdadero enemigo de todos los ciudadanos venezolanos. No podemos seguir alimentando gobernantes que vienen con todos esos niveles altos de populismo que terminan afectando al pueblo venezolano y por sobre todo terminan alimentando a una cuerda de corruptos que destrozan el beneficio, el progreso y el bienestar de todos los venezolanos. Ahora, ¿tú crees que la sociedad venezolana, al margen de lo que está ocurriendo en el país, la gravedad de la circunstancia que vivimos, va a aceptar un modelo de esa naturaleza, más allá de que sea, como dicen los opositores, fraudulento e inconstitucional? ¿Va a aceptar un modelo comunal de inspiración comunista? En lo personal yo pienso que no, yo creo que, y eso lo demuestran todas las encuestas, más del 90% del país no está de acuerdo con la imposición de una constituyente, mucho menos que está a espalda de la Constitución, que está a espalda de todos los venezolanos y que por supuesto va en una dirección equivocada que el pueblo se ha cansado de decirle al gobierno, señores, rectifiquen, dejen esta ruta equivocada, dejen el plan de la patria que lo único que ha sembrado es pérdida del poder adquisitivo, lo único que ha sembrado es desabastecimiento, lo único que ha sembrado es desesperanza y angustia en todos los venezolanos. El pueblo venezolano clama porque el liderazgo
político, que el liderazgo empresarial, el liderazgo social de este país solvente los problemas y empiece a trabajar en las soluciones de todos esos problemas de forma estructural, de forma objetiva, en un diálogo que realmente sea respetuoso y sincero y que no sea manipulado por los agentes del gobierno buscando tal vez buscar algún rédito político que no tiene sentido ni beneficia al país. Ahora, en contraste a esta propuesta gubernamental, ayer surgió otra, ¿no? Se ratificó a través de un acta firmada por la Defensa de la Democracia y la Constitución una convocatoria a un plebiscito para el 16 de julio. ¿Tendrá validez? Es la primera pregunta. Lo que decían sí lo tiene porque se apoya en el artículo 71 de la Constitución, pero ¿quién lo va a asumir? ¿Lo va a respetar el gobierno? Entramos en un proceso como que si va a haber dos institucionalidades, la que el gobierno promueve con su constituyente y la que surge de otros factores de la sociedad, los opositores entre ellos, que estimulan una consulta plebiscitaria. Sí, eso es correcto. Yo creo que el evento de ayer fue un hito histórico para el país. Ahí hay demostrada una unión, una cohesión de toda la sociedad civil pidiéndole al gobierno nacional que rectifique la ruta. Porque en definitiva de eso se trata. La Asamblea Nacional Constituyente no le solventa los problemas a ninguno de los venezolanos y es una ruta equivocada que lo único que va es a empeorar la situación y ese es el llamado que se está haciendo y si el gobierno no escucha, entonces el pueblo soberano tendrá que tomar las decisiones para hacer que este gobierno rectifique o sencillamente va a tener que buscar otros destinos porque aquí en Venezuela no van a poder seguir gobernando. Ahora vamos a encontrarnos con un choque de trenes, me imagino, ¿no? Con alrededor de dos propuestas y dos ideas. Ayer se anunciaba la posibilidad de una hora cero. ¿Qué puede significar una hora cero? Yo no diría dos choques de trenes, yo diría un choque en contra del pueblo venezolano. Yo creo que eso hay que darle su justa dimensión. El pueblo soberano de Venezuela está hablando en este momento y debe ser escuchado. Ahora, son diversos los factores, Francisco, que tienen que de alguna manera inclinar la balanza y hay uno en particular que es la Fuerza Armada Nacional que está allí dándole apoyo a la constituyente. ¿Qué pensará la Fuerza Armada de esta propuesta opositora? Bueno, yo estoy más o menos en la misma línea de no solamente a las Fuerzas Armadas, a todos los funcionarios públicos que no estén de acuerdo con esta situación, que no estén de acuerdo con lo que está sucediendo en Venezuela, tienen que asumir también de forma valiente su posición como venezolanos, como ciudadanos, porque definitivamente lo que está sucediendo en Venezuela es sumamente grave y hay que evitarlo por el bien del país y por el bien de todos los venezolanos. En suma, ¿tú crees que nos aproximamos a un desenlace en búsqueda de una salida de la crisis nacional? Bueno, yo no tendría capacidad como para decirte eso, pero hay que buscar un desenlace que sea lo mejor para el país y lo mejor para todos los ciudadanos. Finalmente, ¿tú crees que el gobierno estaría en capacidad de sentarse a negociar una salida de la crisis? Ojalá que tenga la voluntad política no solamente de negociar, sino de cumplir con lo pactado, porque eso es otra cosa. En otras oportunidades que ha habido incipientes procesos de diálogo, asumen algún tipo de convenio que nunca es cumplido, simplemente lo que hacen es echarle un poquito de tierrita, se toman la fotografía y dicen aquí no ha pasado nada y ellos después continúan haciendo lo que les da la gana. Bueno, Francisco, muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Éxito en la Asamblea de Cámaras 17 y 18 de julio. Bueno, invitamos a todo el empresariado. Es una asamblea donde discutiremos los problemas del país sin muchas pretensiones. En este año, lamentándolo mucho, el país está de luto. Nosotros estamos conscientes de que tenemos que seguir buscándole las soluciones al país y para eso nuestra asamblea, para entregar cuentas, para renovar nuestras autoridades como institución verdadera y que definitivamente también encontremos algunas soluciones para que el país las tenga por lo menos de la mano del empresariado para buscar las soluciones de Venezuela. Muy bien, gracias Francisco Martínez. Bueno, es una pausa al retorno al segmento de lo actual.